Y quiero que abran en el libro de Hebreos, hermanos, el capítulo 10, versículo 36. Vamos a tratar de aprendernos este versículo y siguientemente vamos a comenzar la enseñanza de esta mañana, hermanos. Vamos a ponernos de pie, hermanos, por favor. Quiero que lo leamos todos juntos, hermanos. Hebreos 10, 36. Dice la palabra de Dios: porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Una vez más, hermanos, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, y vamos a orar. Padre Dios, gracias por lo bueno que tú has sido, mi Dios, gracias por tu fidelidad, por tu misericordia, mi Dios, por tu bondad que tienes para con nosotros, mi Dios, que sabiendo lo que somos, tú siempre has permanecido fiel en nuestras vidas. Y te pido, mi Dios, en esta hora que tú puedas obrar grandemente, que, mi Dios, tu palabra, mi Dios, pueda quedarse en nuestros corazones, mi Dios, que tu Espíritu Santo pueda obrar en cada uno de mis hermanos, mi Dios, de igual manera a las personas que nos están viendo. Te pido, mi Dios, en esta hora que, verdad, tú nos puedas dar sabiduría, entendimiento, mi Dios, para saber qué es lo que tú nos quieres hablar en esta hora. Te pido, mi Dios, que verdad, quites toda distracción que pueda haber en nosotros, mi Dios, que tú de igual manera bendiga las clases de los niños, la clase de los matrimonios, mi Dios, y que podamos ser de bendición en esta hora, mi Dios. En Cristo Jesús, amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Y bueno, como les decía, hermanos, vamos a tratar de aprendernos este versículo, Hebreos 10, 36. Vamos a repetir primero la primera parte, hermanos, porque os es necesaria la paciencia, ¿sale? Vamos a ir por esa parte y luego la segunda, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, y la tercera, obtengáis la promesa, ¿sale? Yo creo que podemos aprendérnoslo, ¿sale? Entonces, hermanos, vamos a repetir: porque os es necesaria la paciencia. Otra vez, hermanos: porque os es necesaria la paciencia. Una vez más: porque os es necesaria la paciencia. Creo que hasta ahí ya vamos bien, ¿verdad? Ok. Ahora, hermanos, la siguiente parte de esta, la primera ya no la vamos a decir, ahora nada más la segunda. Para que, habiendo hecho la voluntad de Dios. Una vez más: para que, habiendo hecho la voluntad de Dios. Ahora vamos a tratar de decirlo todo junto, hermanos, la primera y la segunda parte. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios. Una vez más: porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios. Muy bien, hermanos. Ahora la tercera parte dice: obtengáis la promesa. Una vez más: obtengáis la promesa. Ahora vamos a decirlo todo junto, hermanos, a ver si vamos a repetirlo unas 3 veces y a ver si alguien ya tal vez se lo pueda saber. Vamos a repetirlo, hermanos, todo desde el principio. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Una vez más: porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Una última vez más, hermanos: porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Alguien tal vez que ya se lo haya aprendido, hermanos? Hermana Liz. Ok, muy bien. Muy bien. ¿Alguien más, hermanos? Hermano Abraham. Ok, muy bien. ¿Alguien más, hermanos? Hermana Lili. Ok. ¿Alguien más, hermanos? Hermana. para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa.
hermano. Muy bien. ¿Alguien más, hermanos, de este lado? ¿Nadie? Ok, muy bien. Bueno, hermanos, pues ahí traten de aprenderse este versículo, ¿verdad? De Hebreos 10:36, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Muy bien, hermanos, apréndaselo, es muy buen versículo, hablando acerca de la paciencia, y vamos a dar entrada entonces, hermanos, ahora sí, a la enseñanza de esta mañana. Y quiero que me acompañen ahora a Santiago, hermanos, el libro de Santiago. Santiago, hermanos, ¿verdad? Comienza diciendo: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y bueno, hermanos, como les había comentado en esta mañana, quiero hablarles acerca de la paciencia. Y la paciencia, ¿verdad, hermanos? Pues engloba muchas cosas. Paciencia, ¿verdad?, a través de las pruebas, paciencia a través de la oración, paciencia con los hermanos propios, ¿verdad? Y paciencia en las promesas de Dios. La paciencia, hermanos, es algo necesario en nuestra vida. Yo creo que, ¿verdad?, la paciencia va de la mano con la fe. ¿Por qué, hermanos? Porque, ¿verdad?, nuestra esperanza está en Dios, ¿verdad? En todas sus promesas que Él nos ha dicho, ¿verdad? Si Él nos ha dicho, ¿verdad?, que tal vez nos va a proveer, ¿verdad? Es nuestra paciencia, nuestra esperanza, nuestra confianza en que Él lo va a hacer. Ahora, hermanos, muchas veces, ¿verdad?, somos seres humanos, ¿verdad? Tristemente fracasamos. Y, ¿verdad?, muchas de esas veces, ¿verdad, hermanos?, nuestra paciencia, ¿verdad?, diríamos, ¿verdad?, está al límite. Nuestra paciencia, ¿verdad?, está un pasito y ya. Nuestra paciencia, hermanos, de la esperanza de Dios es muy corta. Tal vez nuestra paciencia puede estar nada más de aquí hasta aquí, pero tal vez nuestra paciencia pueda estar más allá. ¿Por qué, verdad? Porque tenemos tanta fe en Dios, ¿verdad?, que Él lo puede hacer. Ahora, no sé si recuerdan, hermanos, en la palabra de Dios, en los evangelios, no recuerdo exactamente el pasaje, pero dice que el Señor Jesucristo fue a Nazaret, hermanos, y dice que por causa de la incredulidad de ellos no pudo hacer muchos milagros. No pudo, hermanos. ¿Por qué? Porque no tenían fe, no tenían confianza en Él. Ahora, hermanos, si vamos a querer ver milagros de parte de Dios en nuestras vidas, hermanos, es necesario tener fe, tener paciencia en las promesas de Dios. Tal vez Dios, ¿verdad?, en su momento Él nos va a poder contestar con un sí, sí, está bien, ten esto que me pediste. Pero muchas veces también Dios, hermanos, va a retener eso y va a decir: no, todavía no es el tiempo. Y es ahí, hermanos, donde se va a ver nuestra paciencia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Qué hacemos cuando Dios no nos cumple algo que le pedimos? Uy, perdón, Dios. ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer, hermanos? La paciencia es determinante en nuestra vida, ¿verdad?, para poder tomar decisiones. Muchas veces, hermanos, como propio testimonio se los digo, por causa de desesperación y de ser impaciente, he tomado malas decisiones. Malas decisiones, ¿verdad?, que por mi inmadurez y por mi, como les digo, mi impaciencia, al no esperar, ¿verdad?, tal vez que Dios me provea, que tal vez Dios haga algo en mi vida, y, ¿verdad?, yo por mi propia cuenta lo he hecho. ¿Y cuántos aquí tal vez podríamos decir: yo he pasado por eso? El ser impaciente me ha llevado a algo malo. El ser impaciente con Dios me ha llevado a tal vez sacar un crédito y meterme en tantas deudas. El tal vez ser impaciente, ¿verdad?, muchas veces, hermanos, hasta con nuestra propia familia. ¿Cuántas veces, verdad, uno como padre actúa ásperamente con sus hijos? La mamá, ¿verdad?, enojada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su paciencia, ¿verdad?, no es tan grande, es tan corta, hermanos, que, ¿verdad?, solamente basta con que el niño haga algo, ¿verdad?, para que explote la mamá.
Hermanos, la paciencia es fundamental en nuestra vida. Entonces, ¿verdad, hermanos? Quiero darles una pequeña definición aquí de lo que dice San Google acerca de la paciencia. Dice, la paciencia, hermanos, es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Y verdad, hermanos, y sí, es cierto, hermanos, la paciencia, hermanos, es tratar, es sufrir, es prácticamente sufrir lo que está pasando. Dice tolerar desgracias. ¿Cuántas veces, verdad, hermanos, en nuestra impaciencia tal vez, bueno, yo he visto a personas, hermanos, que como no hay esa fe en Dios en ellos, y en su desesperación, verdad, casi se quieren aventar ahí el ataúd de las personas, ¿verdad? ¿Por qué, verdad? Porque no tienen una esperanza, no tienen algo, ¿verdad? Por la cual ellos puedan vivir. Ahora, pero, ¿verdad? En la palabra de Dios, hermanos, vamos a ver qué hacer, ¿verdad? O por qué es necesaria la paciencia, hermanos. Y, ¿verdad? Como primera cosa, hermanos, quiero ver la paciencia a través de las pruebas. La paciencia a través de las pruebas. Y aquí, ¿verdad? Regresando a nuestro pasaje que leímos en Santiago, hermanos. El libro de Santiago, hermanos, comienza diciendo, ¿verdad? Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Y, ¿verdad, hermanos? Los cristianos habían sido estaban siendo perseguidos, ¿verdad? Y en este momento, ¿verdad? Santiago relata una carta y les anima a los hermanos diciendo, hermanos míos, dice, tened por sumo gozo, dice, cuando os halléis en diversas pruebas. Estos cristianos, ¿verdad? Estaban pasando por pruebas, hermanos, que nosotros no vamos a poder entender. ¿Por qué, verdad? Nosotros, hermanos, a lo mejor vemos noticias, vemos cosas, ¿verdad? Que están pasando tal vez en Medio Oriente, ¿verdad? En el continente asiático, de cómo torturan a los cristianos. Y, ¿verdad? Y es lo mismo que estaba pasando, ¿verdad? Estaban siendo perseguidos los cristianos. Entonces Santiago relata esta carta y dice, ¿verdad? Hermanos, dice, ánimo, tengan gozo. Y tal vez, ¿verdad, hermanos? Nosotros podemos decir, ¿cómo van a tener gozo si estaban siendo perseguidos? Los estaban matando. ¿Quién va a tener gozo en esos momentos? Sin embargo, Santiago dice, sabiendo en el versículo 3, hermanos, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Saben qué, hermanos? Cuando nosotros le pedimos a Dios paciencia, ¿sabe qué es lo que va a mandar, hermanos? Va a mandar una prueba a nuestra vida. ¿Por qué, hermanos? Porque dice la palabra de Dios, dice, la prueba, dice, de nuestra fe, cuando Dios prueba nuestra fe, hermanos, va a haber como consecuencia algo, va a producir algo en nuestra vida que va a ser la paciencia. Ahora dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Hermanos, la paciencia va a determinar nuestro estado de ánimo. De verdad, hermanos, nuestra paciencia, nuestra esperanza, nuestra confianza en Dios va a determinar. Porque, como les decía, hermanos, esos cristianos estaban siendo azotados, estaban siendo encarcelados, estaban siendo matados. Y, ¿verdad? Y uno puede decir, pues Santiago les va a decir, no, corran lo más que puedan. Escóndanse, no, hagan esto, lo otro. Y no, ¿verdad? Él decía, ¿verdad? Gócense, esperen en Dios. Dice, ¿por qué? Porque la prueba de vuestra fe va a producir paciencia en ustedes, les va a dar más gozo en esperar a Dios, les va a dar más esperanza, van a poder, ¿verdad? Esperar pacientemente a las promesas de Dios. Y es como lo que leíamos en Hebreos 10:36, ¿verdad? Que dice, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Ahora, hermanos, es fácil tener paciencia, hermanos, cuando todo está bien. Cuando todo está bien en nuestra vida, ¿verdad? Cuando tenemos dinero en abundancia, trabajo en abundancia, nuestros hijos, ¿verdad? Están bien, nuestro matrimonio está bien. Pero tan difícil, hermanos, tener paciencia cuando todo está mal. Cuando todo está mal. Cuando, ¿verdad? No hay trabajo, cuando hay escasez, cuando no vemos alimento en nuestros hogares. Qué difícil, hermanos, es tener paciencia. Sin embargo, Dios dice, ¿verdad? Estoy probando tu fe. ¿Qué tan paciente eres?
Acompáñame a Gálatas, hermanos, por favor. Gálatas capítulo 5, hermanos, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios, dice el fruto del Espíritu. Una de las cosas del fruto de nuestro Espíritu, hermanos, es la paciencia. Ahora, como les decía, hermanos, es fácil, ¿verdad?, tener paciencia cuando todo está bien. Pero cuando todo está mal, hermanos, es ahí donde nuestra fe, nuestra confianza en Dios y sobre todo, hermanos, la palabra de Dios se va a ver reflejada en nuestra vida. ¿Qué tanta confianza tenemos en Dios y en su palabra? Porque ¿saben qué, hermanos? La paciencia va a dar resultado, hermanos, si nosotros estamos caminando con Dios. No puede haber, hermanos, paciencia en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la paciencia dice aquí que es un fruto del Espíritu. Es un fruto de que el Espíritu Santo está morando, está controlando mi vida. Pero si no hay paciencia en nuestra vida, hermanos, muy probablemente nosotros estemos alejados de Dios. Quiero que se autoexamine, hermano. Pregúntese, ¿seré paciente? ¿Será que, verdad, estoy viviendo la palabra de Dios en mi vida? De verdad, hermanos, la paciencia, hermanos, es un reflejo de que nosotros estamos caminando con Dios. De verdad. Es un reflejo, ¿verdad? Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Y ahora vamos a Isaías, hermanos. Isaías 40. Isaías 40, 31. Dice así: pero los que esperan a Jehová, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios, los que esperan en Jehová, dice, tendrán nuevas fuerzas. Y sí, hermanos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en nuestro momento de debilidad, tal vez en nuestro momento de prueba, lo que nos va a sostener va a ser Dios. Va a ser Dios, su palabra, la oración. Y sobre todo la paciencia, sabiendo, ¿verdad?, que vamos a obtener algo de parte de nuestro Dios. Dice, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hay que ser pacientes, hermanos, y esperar en cada prueba de nuestra vida. En cada prueba tal vez personal, en cada prueba familiar. Dios algo nos quiere enseñar, hermanos, pero es necesario que tengamos que ser pacientes. No a la primera pelea, ¿verdad?, como matrimonio, no a la primera pelea con nuestros hijos, ¿verdad? Joven, señorita, ¿verdad? No a la primera cosa, ¿verdad? Decidir locamente y decir, ya, aquí se acabó todo, me voy a ir de la casa. No, hay que ser pacientes, hay que ser pacientes. Dios nos quiere enseñar algo a través de esa prueba, pero tenemos que ser pacientes. Dice la palabra de Dios, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Ahora, hermanos, el águila es un animal, hermanos, que generalmente está por los aires. Estaba leyendo hace unas semanas, hermanos, un libro que es muy bueno, se llama ¿cómo se llama? Ya se me olvidó. Enseñando a nuestros hijos a ser como águilas. Así creo que así se llama, es del pastor David Cortés. Muy buen libro, hermanos. Este libro, ¿verdad?, da un ejemplo el pastor David Cortés acerca, ¿verdad?, de que un águila siempre se la pasa por los aires. Ahora esa águila, ¿verdad?, cuando tiene que bajar a la tierra, cuando tiene que pisar el piso, solamente lo hace porque ve una presa, porque tiene que su necesidad de comer la hace bajar. Pero cuando ve un peligro, sin problemas vuelve a alzarse. Y es lo mismo, hermanos, con nosotros, con nuestra vida.
al ver dificultades, a ver o sea, que tengamos que hacer, hermanos, lo que en esta tierra, lo que tengamos que hacer. Pero cuando que tengamos que acabar, hermanos, volvamos nuevamente. Que no, ¿verdad? Que nuestro cazador no nos esté esperando, ¿verdad? En la tierra, ¿verdad? En la tierra sucia tal vez, y que nosotros estemos volando por los aires. Ahora, eso es un ejemplo, ¿verdad? De estar más cerca, lo más cercanos a Dios posible, ¿sale? Y bueno, esto es parte de otro tema, pero me acordé de ese ejemplo, hermanos. Ahora, hermanos, ¿verdad? Como les decía, entonces, hermanos, a través de la prueba, hermanos, va a dar resultado nuestra paciencia, ¿verdad? Y en las pruebas es donde vamos a ver qué tan pacientes somos. Tenemos que estar más cerca de Jesús, hermanos, más cerca de nuestro Salvador. Ok, ahora siguiente cosa, hermanos, quiero que veamos la paciencia en la oración. La paciencia en la oración. Acompáñame al libro de Salmos, hermanos, Salmos 40. Salmos 40, el versículo 1 al 5 dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Y verdad, aquí David está hablando, hermanos, y verdad dice él: pacientemente esperé a Jehová, dice, y él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Una de las cosas, hermanos, que tal vez nosotros igualmente somos muy poco pacientes es a la hora de orar, hermanos, a la hora de pedirle algo a Dios. Sabemos, ¿verdad?, que nuestro Dios es un Padre amoroso, misericordioso, ¿verdad?, que dice que Él, ¿verdad?, si nosotros siendo buenos sabemos dar buenas dádivas, dice: ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? Pero, ¿verdad?, el punto es cuando, ¿verdad?, nosotros le pedimos algo a Dios, hermanos, buscamos de la manera, ¿verdad?, que Dios nos lo pueda cumplir ya a la mañana siguiente. Y muy tristemente, hermanos, cuando Dios, ¿verdad?, en su plan perfecto dice: ¿sabes qué? No es el momento, ¿verdad? Y nosotros, por nuestra poca paciencia, hacemos cosas pues locamente, hermanos. Dice: pacientemente, dice David, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Muchas veces, hermanos, ¿sabe? Y le voy a decir sinceramente, muchas de las veces, hermanos, Dios no cumple nuestra petición de oración. Sí, tal vez por su plan perfecto, pero también, hermanos, porque muchas veces no estamos cerca de Él. Y si se van a dar cuenta, hermanos, mi mensaje es ligado de la paciencia, pero estar en comunión con nuestro Dios. Porque eso es necesario, hermanos, es fundamental. No vamos a poder aprender la paciencia si no estamos cerca de nuestro Dios. Ahora, ¿por qué les digo esto, hermanos? Porque muchas veces nosotros buscamos a Dios cuando lo necesitamos. Me ha pasado, hermanos, y yo creo que a todos nos pasa, que buscamos a Dios, ¿verdad?, simplemente cuando queremos algo. Y es muy triste porque, por ejemplo, yo, bueno, ahora que ya estoy casado y me imagino que todos los matrimonios, creo que no sentiríamos mal que a lo mejor mi esposa nada más me hable cuando ocupa dinero. ¿A usted se sentiría mal, hermano Abraham? Imagínense que la hermana Lili no le hable para nada. Ni siquiera le diga que ya está la comida, no, le avienta ahí el plato, ¿no? Y que le diga: dame dinero, Abraham. No, pues dame dinero. Yo creo que uno como persona, hermano, se sentiría mal. Es que diríamos a lo mejor: nada más me buscan por una razón. No quieren ni siquiera conocerme, ¿sí o no, hermano Abraham? No tiene interés por saber qué me gusta, qué no me gusta, cómo me gusta el café, con azúcar, sin azúcar, con crema. Ni siquiera me preguntó si quería huevo estrellado, me hizo revuelto, ¿verdad? Ahora, hermanos, es un ejemplo, ¿verdad?, terrenal,
Pero pasa lo mismo con nuestro Dios. ¿Cómo queremos, hermanos, y cómo esperamos que Dios pueda cumplir nuestros deseos, nuestras peticiones, si lo buscamos una vez al mes, una vez a la semana y tal vez en muchos casos una vez al año? Cuando decimos tal vez, Dios, ahora sí le voy a echar ganas, ahora sí, Dios, de verdad que hoy me hablaste. Y tal vez pasan pocos días, hermanos, y ese compromiso que hicimos delante de Dios se fue desvaneciendo poco a poco. Entonces, hermanos, la oración, hermanos, Dios va a dar cavidad a que, ¿verdad?, en la oración nosotros crezcamos en paciencia, crezcamos, ¿verdad?, en oración y, ¿verdad?, sobre todo que podamos tener comunión con Él. Ahora que, ¿verdad?, nos enteramos que Iris y Juan van a tener gemelos, qué bendición, ¿verdad? Eso es fruto de la oración. ¿Y saben qué? Dios no dijo en un año, Dios no dijo en 2. ¿Y saben qué? Juan e Iris fueron pacientes. ¿Cuántos años alguien sabe? La verdad no. 10. Imagínense, 10 años, hermanos. Habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Qué bendición es saber, hermanos, que Dios contesta la oración, pero no la contesta a nuestra voluntad, la contesta a su voluntad. A su voluntad, a su tiempo, hermanos. Acompáñenme, por favor, al libro de Romanos 12. Romanos 12:12 dice la palabra de Dios: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y Romanos de igual manera 8:25 dice: pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Verdad, hermanos? Yo le animo, ¿verdad?, a que cada día no deje de orar. Dios a su tiempo, Dios a su momento, Él hará, Él cumplirá su promesa, hermanos, pero es necesario que tengamos que ser pacientes y tener fe, que nuestra fe no se desvanezca, hermanos. Hay que seguir confiando en nuestro Dios. Dios sigue siendo Dios, hermanos, nos cumpla o no nos cumpla, Él sigue siendo Dios. Y verdad, nosotros tenemos que acercarnos cada día a Él. Y para terminar este punto, hermanos, en Salmos 37:7 Salmos 37:7 dice: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los milagros serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Dice la palabra de Dios: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Muchas veces, hermanos, también nosotros, ¿verdad? Me incluyo personalmente, podemos tal vez llegar en el punto de reprocharle cosas a Dios, de decir: ¿por qué, Dios? ¿Por qué no hiciste esto si yo te lo pedí, Dios? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué estás dejando que pase esto, Dios? Pero, ¿verdad? Sin embargo, la palabra de Dios dice: guarda silencio ante Jehová. Porque nosotros no conocemos sus planes, hermanos. No conocemos sus planes. Nosotros podemos ver todo superficialmente, pero Dios ve el plan trazado para nuestra vida. Guarda silencio ante Jehová, dice, y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Y sí, hermanos, muchas veces tal vez la envidia, la amargura puede llegar a nuestra vida de decir: Dios, ¿por qué prosperas a esta persona si yo te he sido fiel, si yo guardo tus promesas, si yo vengo fielmente a la iglesia? ¿Por qué, Dios? Hay un porqué, hermanos. Yo no les sabría decir, hermanos, porque cada una de nuestras vidas es diferente. Pero cuando más leemos la palabra de Dios, hermanos, les aseguro que usted va a poder determinar qué es lo que Dios espera de nosotros. ¿Qué es lo que está pasando?
Pero como les digo, hermanos, si no leemos la palabra de Dios, si no oramos, muy difícilmente vamos a poder conocer a Dios. Mi esposa, hermanos, sabe cuando yo me enojo, sabe qué cosas me molestan y sabe qué cosas me gustan. ¿Y saben por qué? Porque ella pasa tiempo conmigo. Ella ha aprendido a pasar tiempo conmigo. Y lo que ella más quiere es pasar tiempo conmigo. Y es lo mismo, hermanos. Deberíamos nosotros de querer anhelar saber qué es lo que Dios le gusta, qué es lo que Dios, ¿verdad?, quiere para mí. Pero muy pocas veces, como les decía, es que buscamos a Dios de todo nuestro corazón. Bueno, hermanos, entonces ya vamos viendo ahorita la paciencia a través de las pruebas, la paciencia en la oración, y vamos a concluir, hermanos, con la paciencia en los hermanos. Vamos al libro de Efesios, por favor. Efesios 4. Efesios 4, del 1 al 6, hermanos, dice la palabra de Dios: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu y en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ok, hermanos, ahora vamos a hablar acerca de la paciencia en los hermanos. Y eso también es algo muy, muy importante, hermanos, por favor. Creo que aquí muchas veces, hermanos, nos hemos encontrado tal vez con pruebas a través de un hermano, ¿verdad? Pero qué importante es, hermanos, aprender a tener paciencia con cada uno de nosotros. Ahora, cada uno de nosotros, hermanos, somos personas distintas, completamente. Yo puedo tener unos gustos, la hermana Liz otras, la hermana Gaby otros, aquí cada quien, hermanos. Pero no porque yo tenga unos gustos, hermanos, o distintas tal vez, pues hasta diferentes decisiones en cosas, no quiere decir que la hermana Liz los tenga que hacer porque yo las hago, no. Cada uno, hermanos, toma decisiones, cada uno tiene pensamientos, cada uno escucha diferentes música, que uno rondalla, que otra no, que yo me gusta la guitarra, que otros más el violín. Bueno, somos personas tan distintas, hermanos, que verdad nunca vamos a poder tal vez tener las mismas preferencias. Ahora, eso no quiere decir, hermanos, que por causa de estas cosas tengamos que estar en pleito. Claro que no, hermanos. Dice la palabra de Dios: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Una de las cosas, hermanos, por las cuales muchas veces, hermanos, tenemos pleito con algún hermano es porque no tenemos paciencia. Ahora, hermanos, hay que tratar de no buscar culpables. Es que el hermano es esto, es que el hermano, si supieras lo que me hizo, es que el hermano esto, es que el hermano es bien irritante, es que el hermano me saca de mis casillas. Hermanos, no es que el hermano sea así. Ahora, claro, yo no estoy diciendo que sean perfectos. Claro, hasta yo mismo, hermanos, yo sé que en ocasiones tal vez he llegado a ofender, y he tenido que pedir disculpas, hermanos, porque muchas veces sin querer uno hace las cosas. Ahora hay veces en las que hay personas que sí, ¿verdad? Y está mal, hermanos. Pero bueno, uno, hermanos, al momento de recibir una ofensa, podemos poner la excusa de decir: es que esta persona es la que está actuando así. Pero, hermanos, todo va a determinar en qué tan pacientes somos, en cómo lo vamos a tomar, en decir: pues este hermano es así, no me importa. Hermanos, yo he tratado de llevar, ¿verdad? Yo espero con todos mis hermanos que están aquí, yo he tratado de llevarla en paz. ¿Por qué? Porque yo digo,
pues ¿qué necesidad tengo de estar peleando con mi hermano? ¿Qué necesidad tengo de ni siquiera saludarlo? No, hermanos, somos cristianos. Es algo, ¿verdad?, que cada día, hermanos, yo trato de determinarme y de decir: Señor, si a alguien ofendí, por favor, hazme saberlo. Tal vez muchas veces, como les digo, hermanos, sin darnos cuenta, por algún comentario mínimo. Y, ¿verdad?, es ahí cuando nosotros, hermanos, tenemos que, ¿verdad?, ir y pedir unas disculpas. ¿Sabes qué, hermano? Discúlpame, yo sé que esto estuvo mal. Te ofrezco unas disculpas, quiero estar bien contigo. Y ya, hermanos. Pero ¿sabe qué, hermanos? Muchas veces nosotros no hacemos eso. Pues ¿sabe por qué? Cheque lo que dice el versículo 2. Dice: con toda humildad. Lo que nos hace falta, hermanos, es ser humildes. Aprender a tener humildad, hermanos, en decir: ¿sabes qué? Yo fui el que cometí el error. Fue mi culpa, yo voy a ir con mi hermano, vamos a arreglar las cosas, vamos a estar a cuentas. Pero, hermanos, la humildad es la que muchas veces no tenemos. Y no, por esa razón, hermanos, nosotros no vamos y no ofrecemos unas disculpas. El orgullo que hay en nuestra vida, ¿verdad? Y aquí dice la palabra de Dios, dice: con toda humildad y mansedumbre. Si hay algo, hermanos, que nosotros hemos afectado a alguien, aceptando lo que hicimos, aceptando el error. No de decir: no, pues el hermano tuvo la culpa, él primero inició. No, ya basta, hermanos, ¿verdad? Disculpen tal vez, pero ya basta, hermanos, de decir, de buscar culpables siempre, de actuar como David, ¿verdad? Cuando el profeta Natán, ¿verdad?, vino a confrontar a David por su pecado, David dijo: no, pues el que haya hecho esto es digno de muerte. Y, ¿verdad?, y el profeta Natán, ¿verdad?, estaba tratando de decirle a él que él era el culpable. Y, ¿verdad?, ¿y saben qué? Él le dice: pues ¿sabes qué? Pues mira, la persona culpable eres tú. Eres tú. Hermanos, cada uno de nosotros somos culpables. Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú. Ahora yo sé, hermanos, que muchas veces pasan circunstancias y sí hay personas que nos llegan a ofender, hay personas, de verdad, que nos molestan tal vez, que hacen que perdamos la cordura. Pero es responsabilidad de cada uno de nosotros en cómo vamos a actuar, hermanos. Si como cristianos o como Armando. Como cristianos o como personas, ¿verdad?, de este mundo. Vamos a Colosenses, hermanos. Ya estoy terminando. Colosenses 3, 12 dice la palabra de Dios: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y fíjense, hermanos, el versículo 16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Saben qué, hermanos? Nuevamente, hermanos, si nosotros vamos a querer llevarnos bien con nuestros hermanos en Cristo, hermanos, necesitamos que la palabra de Dios more en nuestra vida. Necesitamos estar más cerca de Dios, ¿verdad? Dice aquí el versículo 15: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Pero, hermanos, muchas veces estamos en pleito con nuestros hermanos porque la paz de Dios no gobierna. Dice en Santiago, ¿verdad?, que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No obra. Dios no puede obrar, hermanos, cuando nosotros no le podemos dar, no le podemos entregar nuestra vida. Cuando, ¿verdad?, en lugar de que more la palabra de Dios en nuestra vida, moran, ¿verdad?, películas groseras, ¿verdad?,
puro pleito, ¿verdad? Pura amargura, pura envidia. Muchas veces, hermanos, todo eso es lo que mora en nuestros corazones, en lugar de la palabra de Dios, ¿verdad? Y dice la palabra de Cristo: more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Ahora, hermanos, la manera, ¿verdad? Un reflejo claro de que la palabra de Dios more en nuestra vida, ¿sabes cómo va a ser, hermanos? En cómo nos dirigimos a los demás, en cómo le hablamos a los demás. Uno muchas veces se da cuenta, hermanos, cómo actúa un hermano, cómo habla. Sus palabras son edificantes, sus palabras son ásperas tal vez. Sus palabras, ¿verdad? Tal vez hasta te alegran, te da gusto ver a ese hermano porque dices, ese hermano se ve que camina con Dios. Ese hermano se ve que hoy leyó su Biblia. Pero uno fácilmente, hermano, se da cuenta cuando una persona no está siendo edificada por Dios, por su palabra, ¿verdad? Por la manera, como les decía, hermanos, en la manera en cómo habla, en cómo se dirige a las personas, hasta en cómo se comporta aquí en la iglesia, hermanos. Santiago, hermanos, Santiago 1:19. Santiago 1:19, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Perdón, era el 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Hay que aprender, hermanos, a tener paciencia con los hermanos, a ser pacientes. Tal vez nos van a ofender, tal vez, ¿verdad?, van a hacer críticas hacia nosotros, pero verdad que nosotros, verdad, que tratemos de esquivar esas ofensas que lleguen a nuestra vida. Solamente así vamos a poder vivir con la paz de Dios, hermanos. Si vivimos atormentados que porque la hermana Abraham dijo esto de mí, que porque la hermana Rocío dijo esto de mí. Cada domingo, hermanos, voy a llegar aquí yo sin querer saludar al hermano Abraham, sin querer ver a la hermana Rocío. Así es, tristemente, hermanos. Pero no, nuestra actitud va a cambiar todo, nuestra paciencia hacia los hermanos. Y muchos hermanos batallan, hermanos, con ser prudentes. Muchos, tal vez me puedo incluir. Batallamos con ser prudentes. Para terminar, hermanos, vamos a Proverbios 19. Hermanos, Proverbios 19:11 dice la palabra de Dios: la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Y bueno, hermanos, pues yo les animo, ¿verdad?, a que podamos seguir creciendo en paciencia a través de las pruebas, hermanos, a través de la oración y sobre todo en los hermanos. Válgame la redundancia, ¿verdad? Somos cristianos, ¿verdad? Comportemos como tales, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, como dignos, como quienes recibimos la palabra, hermanos. Porque nadie va a dar mayor ejemplo que los que estamos aquí. Ejemplo en paciencia, en esperar a Dios, en confiar en sus promesas que Él va a cumplir. Pero si nosotros, hermanos, ¿verdad?, que creímos en Cristo y que somos los que venimos a la iglesia, nos cuesta, hermanos, tener paciencia en las pruebas, tener paciencia en la oración y tener paciencia con los hermanos. ¿Qué testimonio estamos dando? Hay que autoexaminarnos cada día, hermanos, y ver qué tan pacientes somos, y si no, ¿verdad? Hay que atender eso, hermanos, hay que atenderlo. Y verdad, recuerden, hermanos, que la paciencia está ligada a nuestra comunión con Dios. Si un ejemplo claro, verdad, en que vamos a tener paciencia en las pruebas, en la oración y con nuestros hermanos, es que estamos pasando tiempo con Dios. Al no ser pacientes, hermanos, da una evidencia clara de que estamos mal y tenemos que arreglar nuestra vida.
Muy bien, hermanos, pues espero que les haya sido de bendición, que Dios nos dé sabiduría, nos dé paciencia, hermanos. Y bueno, vamos a terminar con una oración, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Vamos a orar, hermanos.